Bienvenidos a un episodio más de Nefroberenar. Hoy estamos con el Hospital Clínico Universitario de Valencia, con la doctora Alvarado, que hará una revisión sobre un paciente sin diálisis peritoneal. Y el título de la revisión, el caso clínico, sería "Cuando el líquido peritoneal se estanca". Sí, Fernanda, muchas gracias y cuando quieras. Vale, ya ha presentado Marco el título, voy a hablar también de las complicaciones en la diálisis peritoneal automática. ¿Vale? Vamos a verlo de aquí, ¿no? Ahí. El caso se trata de un varón de 20 años, estudiante de ingeniería mecánica, con un peso de 68 kilogramos, una talla de 1 metro. Entre los antecedentes médicos relevantes destaca una hipertensión con un control con un fármaco, dislipidemia, una hiperuricemia sintomática, una enfermedad renal crónica. En cuanto a la historia nefrourológica, en seguimiento por nefrología infantil en el Hospital AFE desde los 3 años. Actualmente una enfermedad renal crónica grado 5 a 3, secundaria nefropatía asociada a reflujo vesicoureteral bilateral, que fue diagnosticada a los 7 meses de edad por una pielonefritis aguda, intervenido en el 2003 con un reimplante ureterovesical bilateral antirreflujo. En cuanto a la evolución de la función renal, tenemos un paciente monorreno funcional derecho que hasta el 2017 tenía una función renal normal de 0,9 miligramos por decilitro. Es en el 2017 cuando se ve un aumento de la creatinina a 1,34 y en abril del 2021 ya tenemos una creatinina de 2,66. En noviembre de ese mismo año ya la creatinina se ha elevado hasta 3,64. En diciembre del 2022, una creatinina con 4,92 y un coeficiente albúmina-creatinina de 1.531 miligramos por gramo. Es en enero del 2023 que es referido a nuestro centro para valoración e inicio de terapia renal sustitutiva. Después de explicar las técnicas de reemplazo renal sustitutivo, el paciente opta por la diálisis peritoneal y se realiza el 14 de febrero del 2023 un implante del catéter Baxter sin ninguna complicación. El 20 de febrero, en su primera revisión, se extrae un cordón de fibrina sin problemas de infusión ni de drenaje, con dolor en la zona anal referido del paciente desde el implante del catéter, por lo cual se dejan 200 ml de líquido peritoneal para confort del mismo. El 27 de febrero, en una nueva revisión, se extrae nuevamente un cordón de fibrina sin ninguna otra complicación. El 7 de marzo, el paciente en entrenamiento de cicladora muy bien adaptado, pero con dolor en el último drenaje. Por lo tanto, el día 13 de marzo se inicia diálisis peritoneal automática con una pauta de 8 horas, una permanencia de 1,15 de hora, 5 ciclos de 2000 ml, una bolsa con concentración de 1,36 con un tidal de 300 al 85% y se deja una última infusión de 300 ml por el disconfort al vaciado total que ya refería el paciente. El paciente tiene buena adherencia a la técnica sin alarmas que le permiten el descanso nocturno. En la ultrafiltración que tiene es de 800 y 1000 ml. El paciente tiene una diuresis residual conservada de aproximadamente 3 o 4 litros. Es en el 13 de abril donde el paciente acude a la unidad porque la noche previa ha tenido 33 alarmas. Como podemos ver en la figura, todos los tiempos de infusión al inicio son muy cortos, teniendo los problemas principalmente en los tiempos de drenaje, alargándose aproximadamente hasta 2 horas y media. Y el último drenaje, como vemos en la gráfica, sin poder drenarse totalmente. El paciente hace un intento de drenaje manual sin tener ningún éxito. Cuando llega a la unidad vemos que el paciente no tiene un drenaje, preguntamos sobre su hábito de posicionar, nos dice que no va estreñido, que tiene un hábito diario.
y enviamos unos rayos X de abdomen para corroborar su correcta posición, en el cual vemos que el catéter se encuentra bien ubicado en la pelvis menor, por lo cual realizamos una embolada con heparina, tras lo que se consigue un adecuado drenaje y se deja pauta posterior de heparina en cada recambio. Luego del 13 de abril al 25 de abril el paciente tiene una correcta pauta, pero el 25 de abril nuevamente vuelve a presentar alarmas durante la noche. Esta vez igual seguimos viendo que los tiempos de infusión nunca se ven afectados, es más la prolongación de los tiempos de drenaje. En esta ocasión solo se realiza 3 ciclos, el paciente vemos que queda lleno aproximadamente con 1 litro, sin poder hacer un drenaje manual nuevamente. Se confirma esto nuevamente, intentamos realizar una nueva embolada, pero en este momento no tenemos éxito, el paciente sigue sin drenar. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Porque el catéter está bien posicionado, ya hemos confirmado que el paciente tiene un hábito de posicional conservado, ya se le ha pautado heparina, ya hemos tratado de hacer una segunda manipulación, una embolada, y tampoco ha resultado. Pues nosotros realizamos una movilización de catéter mediante maniobra alfa, con un resultado exitoso posterior. Esta es una fotografía que luego hablaré más a detalle de esto, ¿vale? Entonces, entrando un poco a lo que es la diálisis peritoneal y los tipos de diálisis peritoneal que tenemos, pues podemos elegir entre 2 modalidades principales, una diálisis peritoneal automática y una diálisis peritoneal manual. Lo de reseñar la diferencia de estas, pues va a ser primero se la vamos a ofrecer dependiendo de las características del paciente y de lo que realmente él quiera. Que una diálisis automática podemos pensar que es un paciente que es más joven, que tiene menos disponibilidad durante el día para realizarse recambios y prefiere hacer su tratamiento de diálisis dormido. En cambio, algunos pacientes no tienen la disponibilidad de hacerse los recambios por la mañana y quieren hacerse los recambios por la mañana y no les apetece estar en tratamiento durante la noche, porque una de las desventajas que puede tener la diálisis peritoneal automática son las alarmas, que al final, si todos los días tenemos 1 o 2 alarmas, pues son 2 o 3 veces que podemos despertarnos durante la noche y así pues tener un descanso nocturno malo. En cuanto a las revisiones de la diálisis peritoneal que podríamos adecuar, pues esto lo adecuaríamos según nuestros objetivos. Si lo que no estamos llegando estamos teniendo aclaramientos de soluto subóptimo, pues podríamos incrementar los volúmenes de los recambios, aunque se ha visto que volúmenes mayores de 2000 tampoco tienen un aumento del beneficio, incrementar el número de recambios. En el caso de la diálisis peritoneal automática, no se aconseja realizar más de 5 recambios. Y también se puede agregar el diahúmedo con icodextrina. Si queremos maximizar el volumen de nuestro paciente, pues usamos mayores dosis de diuréticos si el paciente lo permite. Es importante en estos pacientes recalcar la dieta con restricción de sal y líquidos, porque a veces este es el único problema. El uso de icodextrina, también podemos ajustar los tiempos con las osmolaridades y las osmolaridades de los recambios. En cuanto a la diálisis peritoneal automática, pues se realiza durante la noche. Se realiza entre 8 a 10 horas, dependiendo del descanso nocturno de cada paciente. Aquí tenemos 2 ejemplos del paciente A y el paciente B, y la principal diferencia podemos ver que son el número de recambios. El paciente A tiene menos recambios que el paciente B. El paciente A, al tener solo 3 recambios durante la noche, solo tiene 2 infusiones y 2 drenajes. Esto a tener en cuenta debido a que cada infusión y cada drenaje en un paciente en diálisis peritoneal puede tardar de 20 a 30 minutos. Quiere decir que el paciente A en estos 3 recambios perderá al menos 1 hora de tratamiento de diálisis, porque en este momento no hay un intercambio de solutos, o sea, no estamos dializando. Y si comparamos con el paciente B, tiene muchos más ciclos, tiene muchos más recambios y drenajes. Entonces, en un tratamiento de 8 horas, vamos a perder aproximadamente
2 horas y media de tratamiento. Entonces aquí podemos llegar a tener una diálisis subóptima. También hay que tener en cuenta cuando los recambios son demasiado cortos, que en las primeras horas de cada permanencia es donde se da el paso de agua libre por acuaporinas. Entonces, si no se llega a tener el gradiente por cambios de concentraciones de sodio, pues el paciente va a hacer un balance positivo de sodio y por lo cual esto va a tener más C y lo que vamos a conseguir va a ser una sobrehidratación del paciente. Entrando en las complicaciones relacionadas con el catéter de diálisis peritoneal, estos van a ser muy dependientes de la técnica que se usa. Entre una técnica correcta, pues va a disminuir el riesgo de complicaciones a posterior. Y también tenemos que tener en cuenta que las complicaciones de catéter son de las causas de fallo de la técnica, aproximadamente un 20% de estas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que estamos teniendo una diálisis ineficaz, unas ultrafiltraciones inadecuadas o las múltiples manipulaciones que nos puede llevar a esto, que también puede llegar el paciente a fatigarse y querer él mismo cambiar de técnica de terapia renal sustitutiva. En cuanto a las causas y las características entre los fallos y los problemas del catéter de diálisis peritoneal, en cuanto al tiempo que aparecen después del inicio de la terapia renal y la complicación de drenaje o infusión que tengamos. En cuanto a la oclusión del catéter extraluminal, que usualmente será por estreñimiento, esta la podemos ver en cualquier momento desde el inicio de la terapia renal y típicamente nos va a afectar la salida del líquido. En el caso de una oclusión intraluminal del catéter, esto generalmente lo vamos a ver por fibrina o por coágulo, también se verá en cualquier momento, pero este nos afectará la salida y la entrada de líquido. También podemos ver el acodamiento de los catéteres, que este también dependerá de la posición del paciente, pero nos afectará también la entrada y la salida. Y la malposición del catéter o el atrapamiento del catéter, que será generalmente por adherencias de Piplon, se van a ver de manera temprana tras la colocación del catéter de diálisis peritoneal y nos afectarán el drenaje. Las complicaciones pues, pueden ser malfunción del catéter, migración, obstrucción y atrapamiento. Cuando hablamos de malfunción del catéter, no siempre se debe a obstrucción, migración o atrapamiento. La causa más frecuente y que siempre tenemos que tener en cuenta es la falta de motilidad intestinal. Consecuentemente, el tratamiento más eficaz es el uso de laxante. Creo que es un punto que tenemos que tener siempre en cuenta en los pacientes en diálisis peritoneal. Para su valoración se debe realizar un intercambio de líquido peritoneal valorando la infusión y el drenaje del mismo y el aspecto del líquido peritoneal, porque también para descartar una peritonitis. Realizar un rayos X de abdomen para valorar la posición del catéter y el contenido fecal intestinal, porque a veces los pacientes dicen que está muy bien, que van muy bien al baño, pero luego en las placas se ven. Luego la migración, el extremo distal del catéter debería situarse en la pelvis menor para su correcto funcionamiento. Se denomina migración a la malposición del catéter hacia la parte superior, como podemos ver en la imagen, donde difícilmente podrá recoger el líquido intraperitoneal. Para evitar las migraciones es fundamental una buena técnica de colocación del catéter y nuevamente evitar el estreñimiento, ya que debido a la motilidad intestinal el catéter puede movilizarse. En cuanto a la migración, podemos realizar la maniobra alfa cuando el catéter está en el cuadrante superior. Esta es una manipulación externa a través de una guía semirrígida de acero y un control con escopia para conseguir una movilización de un catéter mal posicionado. Se requiere que el diseño sea recto en su extremo distal, ya que se han visto mejores resultados en catéteres autoposicionantes que en cola de cerdo. El éxito de la maniobra es persona dependiente, pero en general se ha visto un éxito entre el 60 y el 80%. El objetivo es que el catéter vuelva a ser funcionante sin tener que recurrir a una técnica más cruenta, como puede ser la laparoscopia o el recambio de catéter. Aquí podemos ver un video que está colgado en la página de la Sociedad Valenciana, que vamos a tratar de resumirlo un poco.
¿Lo ven, Marco? Es que a lo mejor No lo veo. No lo veo. Tienes que volver probablemente a compartir. ¿Está? No lo vemos. Entra en compartir y a ver si puedes seleccionar el vídeo. Deja de compartir. No, porque tienes tu pantalla. Deja de compartir. Yo no sé si deja de compartir y ahora. Y ahora compartes el YouTube. El vídeo del YouTube. No, este no es. Este. Comparte. ¿Ahora? Perfecto. Sí, se ve. Vale, los materiales que vamos a utilizar es medio de contraste, antiséptico, una guía, o nosotros usamos una guía rígida. En este caso siempre humedecemos la guía, ya que luego al contacto con la silicona puede adherirse o ingresar con dificultad. Vemos aquí cómo el catéter está en el cuadrante superior de la paciente. Esto es la preparación del contraste iodado. Ponemos esa aguja para cogerla como referencia al orificio de salida, para que cuando veamos las copias ubicarnos donde estamos, orientarnos. Desconectamos el prolongador. Y hacemos una embolada con contraste. Sabemos que el catéter está mal posicionado, pero esto también nos ayudaría a ver si el catéter tiene adherencias en la parte distal, en los poros, si está cogido de algún sitio o que difunde de manera irregular en la punta del catéter. Mantenemos siempre pinchado el catéter porque la paciente está infundida con su recambio, entonces podría salir el líquido. Luego medimos el catéter con la guía para tener una referencia de lo que deberíamos introducir. Y luego vamos movilizando desde la parte superior hacia la pelvis. Esto se debe hacer con cuidado y sin forzar demasiado, porque aparte que puede llegar a ser bastante molesto para el paciente. Ahí se ve la aguja como referencia y la guía que está el catéter. Lo llevamos ya a la pelvis menor. Una de las cosas que nos puede decir que el catéter esté adherido es que cuando movilizamos con la guía el catéter vuelva a su sitio original. Entonces, el catéter seguramente está adherido. Ahí vemos la comprobación, cómo sale líquido peritoneal. Aprovechamos y recambiamos el prolongador. Y conectamos a una bolsa de drenaje para comprobar que esté funcionando correctamente. Ya está, vemos cómo drena bien y el catéter se mira por ahí, de la pelvis menor. Ya está. Ahora vuelves a compartir nuevamente la presentación. Vale. Ahí, ¿no? ¿Se mira, Marco? Lo vemos. Vale. Pues nada,
Ese en cuanto a la migración. En cuanto a la obstrucción de los orificios del catéter, pueden ser por fibrina o por coágulos. En este caso, es frecuente que no sea posible infundir. Si se sospecha de una obstrucción por fibrina, se puede realizar una heparinización y se mantiene la heparina durante 1 a 2 horas y se realiza un nuevo intercambio. Si la heparina es inefectiva, puede utilizarse agentes trombolíticos como la uroquinasa o como el alteplase. En caso de la pauta de heparina para una oclusión parcial, podemos administrar una dosis de 2.000 unidades por bolsa de 2 litros para intercambios manuales y 4.000 unidades por bolsa de 5 litros para cicladoras. Si la administración de heparina resuelve la obstrucción parcial, pues valoraremos la pauta de esta según la recurrencia si el drenaje es lento o si hay fibrinas visibles. En cuanto al atrapamiento, aunque el catéter se encuentre correctamente situado en la pelvis menor, el motivo de la malfunción puede deberse también al atrapamiento del catéter por epiplo, que probablemente fue la causa de la malfunción de nuestro paciente. Se han descrito de manera excepcional atrapamientos por estructuras como las trompas de falopio, y un motivo de alta sospecha de atrapamientos por el epiplon es la persistencia de un catéter muy fijo en la misma posición en las rayos X simples de abdomen. ¿Por qué? Porque siempre, por lo que decía antes, por la motilidad intestinal, un catéter puede estar bien colocado en la pelvis menor y con el movimiento del intestino puede, digamos, puede moverse aunque sea en esa área. Pero una superposición de una placa pélvica con una actual, pues nos puede llevar a sospechar que el catéter está atrapado. Este es un algoritmo que hemos sacado cuando se implanta catéter de diálisis peritoneal urgente, pero es verdad que podemos en la parte derecha ponerlo en práctica en este tema. Porque cuando tenemos dificultad para el drenaje o la infusión, siempre nos tenemos que preguntar si el hábito deposicional del paciente. Y si tenemos dudas, podemos pautar laxantes. Si el problema se resuelve, pues podemos continuar con la pauta de diálisis peritoneal, pero si no se resuelve, realizaríamos una rayos X de abdomen. Si el catéter se encuentra bien posicionado en la pelvis menor, pues podemos sospechar que puede ser una fibrina o un coágulo y podemos heparinizar o usar un trombolítico. Si el problema se resuelve, pues continuamos con la diálisis peritoneal. Pero si el problema persiste, pues podemos ir a la manipulación, en este caso con una maniobra alfa, que esto también la realizaríamos cuando el paciente se encuentra con un catéter mal posicionado. Si esto se resuelve, pues continuamos, pero si no se resuelve, pues es lo que he comentado, iríamos a tratamiento quirúrgico con la paroscopia o recambio de catéter. En cuanto al dolor con el drenaje, que era un síntoma que nuestro paciente comentaba desde el inicio, ocurre durante la fase de drenaje de la diálisis peritoneal y afecta predominantemente a los pacientes en diálisis peritoneal automática. Esto probablemente porque los cicladores utilizan una presión hidráulica en la punta del catéter que puede llevar a la predisposición de que la punta del catéter roce con los intestinos o con la vejiga y causar el disconfort. Se presenta como una molestia leve o severa en el abdomen con dolor referido en el recto o en el perineo, y se debe utilizar una diálisis peritoneal automática con TAIDA, que fue la causa por lo que nuestro paciente inició desde el momento cero con esta pauta, porque desde que se insertó el catéter él refería muchas molestias y dolor. El cambio de la diálisis peritoneal automática a la diálisis peritoneal manual se puede valorar, ya que puede ser eficaz para reducir el dolor. ¿Esto por qué? Porque la diálisis peritoneal manual no ejerce esta presión hidráulica y en cuanto lo hace por gravedad. Y como conclusiones, individualización de la pauta según las preferencias y características del paciente, tener siempre en cuenta el uso de laxantes ante cualquier mal funcionamiento del catéter peritoneal, y la maniobra alfa es una técnica sencilla, efectiva, con escasas complicaciones, que evita la utilización de otras técnicas más agresivas en casos de mal posicionamiento del catéter peritoneal. Ya está. Y ya termina. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias además para cumplir con el tiempo.
sin nada, abrimos una ronda de preguntas entre los demás hospitales. Hola, buenas tardes, gracias Fernanda. A ver, varias cosas. Lo primero, el paciente, ¿qué tenía exactamente y cómo se resolvió? No sé si lo de la maniobra alfa lo hacéis vosotros, aquí en nuestro hospital lo hace radiología intervencionista. Y la verdad es que no suele ser muy efectivo. La experiencia sí que hemos tenido, no suelen volver al sitio con facilidad. Bueno, si nos puedes contar un poquito, gracias. Lo que pensamos es que era un poco combinado, porque al inicio, desde las primeras dos revisiones, tenía hilos de fibrina. Probablemente se ha combinado los hilos de fibrina en la primera ocasión, que fue bien con una heparinización, pero posteriormente probablemente el catéter estaba atrapado en algún con epiplon. Y sí, en nuestro hospital sí que solemos realizarla nosotros, la maniobra alfa. En algunos casos, cuando están en el cuadrante superior, es verdad que sí que vamos y la hacemos con escopia, pero cuando está en la pelvis menor y sabemos que solo queremos movilizar un poco, como fue el caso de este paciente, porque tenía una correcta posición por rayos X, lo realizamos sin escopia. La mayoría han ido bien, pero es verdad que hay una muestra no tan grande. Ya está. Y otra cosa, por lo de la fibrina en varias ocasiones y demás, ¿os planteasteis realizar algún estudio de la coagulación? Y después también, ¿os fuisteis a la heparina directamente? ¿La uroquinasa no la soléis utilizar de primeras? Bueno, un poco eso. No nos planteamos nada de la coagulación, la verdad. Y sí, solemos ir primero siempre a la heparina, luego las guías dicen que primero heparinizas y luego si no va con eso, pues usas trombolítico, que de hecho en algunos sitios ya no se usa la uroquinasa y prefieren el alteplase. Pero nosotros siempre usamos primero heparina. Vale, es que creemos que es un paciente que se acaba de trasplantar de vivo aquí, no sé, ¿sí? Vale. No, lo digo porque es que justo en el acto quirúrgico, cuando le colocaban la vía central, sí que anestesia comentó que también había sacado fibrina del catéter, una cosa un poco rara, y luego durante el acto quirúrgico, a pesar de ser de vivo, que fue todo así rápido, ¿no? Un poco sobre ruedas. En el implante, una vez ya se hizo el acto quirúrgico, hubo un problema de que hubo un pequeño trombo a nivel de la arteria renal, como que igual hay algo ahí que tendremos que mirar, más sabiendo que el catéter de Peri se había fibrosado varias veces y no sé, igual tenemos... Sí, habrá que estudiarlo. Habrá que estudiarlo, nos ha iluminado un poco. Más en profundidad. En este paciente en concreto realmente se podría comentar con la fe porque realmente es un chico muy estudiado y muy seguido porque es un enfermo renal desde primeros años de nacimientos. Ahí sí que tuvo un reimplante, como se ha dicho, de ambos uréteres. No sé si se puede revisar si ha tenido también complicaciones de la primera cirugía que tuvo. A lo mejor ellos también en el transcurso de estos años han tenido complicaciones similares. Nosotros realmente ver, sobre todo en un paciente recién iniciado la técnica, que tenga problemas como pueden ser problemas que necesitan emboladas, así con fibrinas, este es un hallazgo bastante típico en pacientes con diálisis peritoneal. Tampoco, además en pacientes Lo damos placos. a modo de reflexión por lo que ha pasado aquí luego. Sí, no, por Evidentemente, eso de digo lo que, pasado es más fácil plantearse las cosas. De no, por todas eso formas, que digo que a lo mejor. en la FENO que hemos revisado y no había ningún problema. No, que esté informado, no. Sí. Hola, buenas. Bueno, yo hablo del Hospital La Fe, ¿me oís? Sí. Sí, bueno, pues enhorabuena por la presentación, creo que ha estado muy bien para el repaso de las complicaciones mecánicas en DP. Y tenía una pregunta y es que si hay algunos casos en los que la realización de la maniobra alfa sea menos eficaz. Por ejemplo, nosotros ponemos los catéteres de doble PUF y bueno, nuestra experiencia quizás no es tan buena con la maniobra alfa, es decir, muy poquitos pacientes se les puede solventar la complicación.
¿Vosotros tenéis alguna experiencia con este tipo de catéteres? Es que no utilizamos esos catéteres, pero sí Claro. que había leído que la comparación que hay es de los autoposicionantes con los colares cerdos, con los catéteres que no son rectos, es verdad que no es muy eficaz, pero con los 2Q pues no te sabría decir. Si es que lo que nos pasa, que sí que lo hemos intentado alguna vez, yo no sé si algún centro lo ha conseguido, pero el doble CUF te impide manejar bien la guía. Puede ser. Son catéteres rectos igual, pero al tener el doble CUF no te deja, Sí, probablemente. no te deja manejar la guía correctamente. De 2 sitios. Entonces no hemos tenido éxito por ese tema, por ese problema, vamos. Sí, nosotros es que En cuanto a lo que comentaba Marco de la heparina, sobre todo en pacientes con catéter recién puestos, sí que es verdad que lo vemos, vamos, con muchísima frecuencia, el que se forme heparina ahí y el tener que utilizar lavados con heparina, vamos, te diría un 80% de los casos y no suele funcionar bien. Algunos tenemos que poner también uroquinasa, pero con menos frecuencia. Lo que se forme fibrina, muy, muy frecuente, sí, al principio. Sí, no sé qué contar. ¿Hay alguien más que tiene alguna duda, pregunta del caso de algo? De la maniobra alfa. ¿Quién? No. ¿Qué es lo que hay que decir? Hola. Bueno, pero ese no te preocupes. Sí, Nada, sí, no sé sí. si en algún centro alguien más realiza la maniobra alfa o solo nosotros. Hola, sí, acá en el Hospital de Elche lo realizamos nosotros, la maniobra alfa. Y hasta ahora bien, lo hacemos sin ayuda de radiología intervencionista o, perdón, de endoscopia. Y va bien. Sí, lo que queremos un poco, sí, aportar un poco. ¿Vosotros el catéter es solamente de un dacron? ¿Tenía la duda? Sí, solo es de un dato, sí. Claro, por eso movilizáis y la guía era rígida. ¿Y qué distancia, cuánto mide? Será unos 60, 70 centímetros, pero como luego lo medimos con lo que mide el catéter y luego fijamos la rosca, entonces tampoco metemos más. Sí. No, lo decimos porque aquí, claro, como nosotros utilizamos los catéteres de 2 dacron, la guía que utilizamos es blanda, no es rígida. Es una guía que se utiliza en hemodinámica y es una guía larga que mide 2 metros. Sí, entonces, esa es la que utilizamos. Nuestra experiencia aquí ha sido, como dice Juan Pablo, buena, salvo los que no han, pero en desplazamiento. Cuando si están atrapados, los que están atrapados, esos no ha habido forma de movilizarlos. La mayoría han ido pero los que están desplazados sí que han sido exitosa la maniobra. Yo creo que depende también de cómo se haga. Sí, es persona dependiente. Y contarnos un poquito de eso, la experiencia nuestra. Claro, muy enhorabuena, muy interesante el caso. Gracias. No, nadie más. Marco no está. Marco no está, me han dicho que sí, no despedíamos. Vale. Bueno, si no, no me despido yo. Sí, que Marco creo que ha tenido que irse, así que si no hay nadie más que quiera decir nada, ninguna pregunta. Perdón, es que somos muy pesados. A ver, es que tenemos dudas sobre la pauta inicial de directamente empezar con la cicladora y la pauta en sí, un poco esto por qué fue. Primero empezamos con cicladora porque el chico estaba en la universidad y él, durante el día no podía hacerse, no quería tampoco hacerse los recambios y en cuanto a la modalidad TAIDAL, pues por el malestar que él refirió desde el primer día del implante del catéter. Yago en la primera revisión dijo que tenía un dolor anal desde el implante y se dejó una infusión. Fue dejando infusiones y luego pues, se decidió ante la persistencia del dolor desde el inicio pues hacer una modalidad TAIDA que le fue bien al paciente. Y después tiene una superficie corporal muy grande. Sí, luego el chico también es muy grande, mide 1,90.
Entonces necesitábamos más líquido. Vale, pues nada, me despido y gracias.